el Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Aquí estamos pues nuevamente en nuestra cita para glorificar, alabar el nombre del Señor, darle gracias, venir a darle gracias por lo lindo, lo hermoso que fue Él en el transcurso de la semana. Pues están todos bienvenidos, los que nos están viendo por las redes sociales, los que estamos aquí presentes, todos estamos bienvenidos y vamos a tener nuestra lectura de la Escritura, y hoy la vamos a leer en Mateo 16, del 24 al 27. Mateo 16, del 24 al 27. Usted lo puede buscar en su Biblia. De todas formas, yo lo voy a ir leyendo, usted va siguiendo lo que vamos leyendo. Entonces dice Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la lectura de hoy, palabra del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque tu palabra nos dice ¿qué pagaríamos nosotros por nuestra alma? ¿Qué podríamos darle al Señor? Si ganáramos todo y se perdiera su alma, ¿de qué nos serviría? Solamente en ti hay salvación, Señor. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de ti. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Que seas tú el glorificado, el exaltado, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, ministre nuestros corazones, Señor. Y que podamos retener lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Amén.
Este himno que estábamos cantando tiene mucho significado para mí, porque el día que el Señor me encontró, el pastor que hizo el llamado en torno a este himno, y me decía, el Señor, ven a mí. Decía el pastor cantando esta canción, ven a Él, y el Señor nos llama y nos dice que en Él encontraremos descanso, paz y la tan anhelada felicidad. Amén. Que anda la humanidad persiguiendo, pero no sabe cómo encontrarla. Usted y yo, el Señor nos alcanzó y nos trajo a ese redil. Y sigue el Señor llamando a la humanidad. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos paz y descanso. Oh Santo de Israel, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y también a compartir con las demás personas que no conocen de ti y que andan como ovejas perdidas, Señor, buscando la felicidad sin saber, Señor, que la felicidad se encuentra en ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque un día con lazos de amor nos alcanzaste, nos atrajiste a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga, que
presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Quien te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y los hijos de tus hijos, en presencia te acompañe donde quiera que te vayas, te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, en tu familia, en tus hijos, en tus hijos, en tus hijos, en presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él
Con estas palabras se saludaban y se despedían los judíos, ¿sabes? Dios te guarde, te bendiga,
Dios guarde tu entrada y tu salida, que el favor de Dios esté sobre ti. Y ese debe ser, por esa razón nosotros los cristianos siempre nos decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y sabe que he notado un poco que esa costumbre se está perdiendo, pero debiéramos rescatarla. Nosotros los cristianos debiéramos siempre saludarnos y despedirnos con un Dios te bendiga, que abarcaría prácticamente todo este himno, esta canción que acabamos de cantar. Estamos hablando de propósito, ¿se acuerdan? Muchos escritores han escrito libros acerca de los propósitos. Incluso el pastor Rick Warren escribe mucho acerca de esto. Y la enseñanza pasada, recuerden que a mí me gusta repetir un poco para recordar. La enseñanza pasada veíamos el propósito de la iglesia, los que conformamos la iglesia de Cristo Jesús. Y decíamos que existían 3 propósitos de la iglesia. El primero era con respecto a Dios mismo. Nosotros como iglesia tenemos un propósito para con Dios, con respecto a Dios. Y ese era adorarle, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El segundo propósito que nosotros decíamos era el propósito de la iglesia con respecto a nosotros mismos, que era edificarnos. Era edificarnos, fortalecernos, llevar las cargas los unos con los otros, estar juntos, compartir. Ese es el segundo propósito de la iglesia. Y el tercer propósito de la iglesia que veíamos era con respecto a las personas que están fuera de la iglesia, las que no conocen del Señor. Y eso forma parte de, eso es la gran comisión que Jesús nos dejó: ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Esos 3 propósitos conforman, es el propósito de la iglesia. Y nosotros como iglesia debemos practicar los 3. Ninguno debe ser más grande que el otro. Una iglesia que ejerce esos 3 propósitos de igual manera es una iglesia saludable. Decíamos también, hablábamos básicamente de propósito, y vamos a seguir hablando de propósito, porque vamos a ver cuál es el propósito del hombre y cuál es el propósito de Dios para el hombre. Parece que fuera lo mismo, pero ahora lo vamos a ver. Antes les voy a contar una historia, miren, para graficar lo que vamos a hacer, la enseñanza. Hace algunos años, una mujer vivía en un pequeño pueblo con sus 2 hijos. Este pueblo quedaba a orillas de la selva del Amazonas. Han escuchado la selva del Amazonas, ¿verdad? Es algo inmenso. El esposo trabajaba en una hacienda que quedaba internada en la selva amazónica. Entonces esta mujer necesitaba ir del pueblo donde estaba viviendo a la hacienda donde trabajaba su esposo. Tenía 2 pequeños hijos, uno de 12 y uno de 10 aproximadamente. Consiguieron un guía porque no había camino. Un camino estructurado como lo conocemos aquí, no había. Entonces consiguieron un guía y se internaron en la selva. Quedaban muchos kilómetros, iban a tardar más o menos unas 10 horas caminando. Y el guía sabía que no podía agarrarlo la noche en medio de la selva. Así que partieron bien temprano. El guía, la esposa y los 2 niños partieron. Iban avanzando, pero la señora se fue quedando un poco atrás por los niños. El guía les decía: rápido, que no podemos estar de noche aquí en la selva. Así que ellos les iban siguiendo, pero cada vez se fueron separando más. Y se separaron. El guía llegó a la hacienda se llamaba La Felicidad. La señora con sus 2 niños se extraviaron en la selva y duraron aproximadamente unas 2 semanas perdidos en la selva.
El guía, cuando llegó allá y se dio cuenta que llegó la noche y no llegó la señora con sus 2 niños, pues regresaron al día siguiente con el esposo de la señora a buscarlo, avisaron al pueblo y empezaron a buscarlo y hicieron grupos de personas buscando a esta señora y sus 2 niños y no los pudieron encontrar. Una semana después, esta señora y sus 2 niños pudieron llegar a orillas de un río y vieron una pequeña lancha de indígenas y le hicieron señas por ahí, los rescataron y los llevaron nuevamente al pueblo. Estaban deshidratados, desnutridos, enfermos, al borde de la muerte. Ahora, ¿para qué cuento esta historia? Ahora, esta historia es real, ¿eh? Yo le cambié algunos elementos para hacerla más corta, pero esta historia es real. El guía sabía por dónde tomar y la esposa, la señora y los 2 niños no. Iban a llegar ambos, el objetivo de ambos era llegar a la hacienda de la felicidad, ¿cierto? Pero uno llegó y los otros no. Ahora, Dios quiere la felicidad para el hombre y el hombre también quiere su felicidad. En la historia gráfica que ambos querían llegar al mismo punto. Dios y el hombre quieren llegar al mismo punto, solo que Dios sabe por dónde es el camino. Pero el hombre trata de buscar su propio camino y se va a extraviar. Y va a suceder lo que le sucedió a esta familia. Les decía que esta era una historia real, ocurrió hace un tiempo. Entonces, vemos que el propósito del hombre es encontrar la felicidad. Desde que nacemos a este mundo, nosotros queremos ser felices. Conozcamos a Dios o no conozcamos a Dios. Los ateos o los de otras religiones, ellos también quieren encontrar la felicidad. Ese es el objetivo del hombre, algo innato en él. Pero ¿qué pasa con el hombre que no encuentra la felicidad por sí solo? La Real Academia de la Lengua define felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Eso lo define la Real Academia de la Lengua. Un estado de grata satisfacción espiritual y física. Solo que el hombre sin Dios, nosotros los seres humanos, cuando hablo del hombre no estoy hablando de solamente el hombre como, sino estoy hablando del ser humano. Vamos a cambiar mejor la frase. El ser humano ha cambiado esta definición y ha pensado que es un estado de grata satisfacción física. Porque nosotros queremos tener y tener y tener. Y pensamos que mientras más tengamos, más felices vamos a ser. Estoy hablando del ser humano sin Dios. El ser humano sin que conozca, sin que tenga una relación con su Creador. Y podemos tener muchísimos ejemplos. Tenía muchas posesiones el cantante Michael Jackson. Sí, ¿verdad? Y no podía dormir. Y encontró la muerte tratando de dormir. Y así tenemos muchos ejemplos que nos dicen que en las posesiones no está la felicidad. Encontramos muchas personas en nuestro diario vivir afanadas por trabajar, porque hay que tener. Encontramos personas enfermas, encontramos personas que los médicos no encuentran qué es lo que tienen y le hacen muchos exámenes para determinar cuál es su enfermedad y no la encuentran. Dicen, tú estás bien, todo tu sistema funciona bien, pero la persona no se siente bien, se siente vacío. Si fuera tan sencillo, podríamos hacer una pregunta: si fuera tan sencillo encontrar la felicidad, ¿por qué no la encontramos
Si la felicidad, entonces, hermano, como usted está diciendo, son las posesiones físicas. Porque nosotros los seres humanos nos hemos apartado de quien tiene el secreto o sabe cómo llevarme a la felicidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? Como decíamos, es lo mismo, es la felicidad. Este versículo que tenemos acá, que está en inglés, pero lo podemos leer en español, es Jeremías 29:11, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y estamos diciendo que ¿cuál es el fin que esperamos los seres humanos? La felicidad. Entonces Dios también quiere la felicidad para usted y para mí. Y Él tiene el secreto, aunque no es ningún secreto, porque está aquí en la palabra de Dios y cualquiera puede leerla. Pero no nos tomamos el trabajo de escudriñarla y leerla. Realmente, el propósito, Dios creó al hombre para que le glorifique, para que le adore, pero en medio de ese proceso, en medio de la adoración, en medio de toda la adoración se encuentra escondida la felicidad para usted y para mí. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? ¿Qué hacen las personas normalmente? ¿O qué hacemos? Porque me incluyo, ¿verdad? Nos estresamos por el diario vivir. Cuando alguien nos ofende, nos quedamos con eso dentro y a veces no dormimos. Y estamos pensando cómo devolver el golpe. Esas raíces, esa semillita, empieza a extenderse en el corazón suyo y mío. Entonces no dormimos. ¿Qué dice el salmista? El salmista que puso toda su confianza en el Señor. Para los que no pueden dormir, él dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque no es lo mismo acostarse que dormir, ¿verdad? Yo me puedo acostar y estar dando vuelta toda la noche en la cama, de un lado para otro. Pero el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces dormir confiado. ¿Cierto? El Señor nos está diciendo: pon tu confianza en mí y yo te daré paz. Tú no conoces el camino para llegar a la felicidad. Yo sí lo conozco, porque yo te formé con mis manos en el vientre de tu madre. Sí, así es, ¿verdad? Que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, Él sí sabe. Pero el día que el ser humano decidió apartarse y tomar su propio camino, recuerden a Adán y Eva, ese día el hombre decidió seguir su propio camino y desde entonces anda buscando también la felicidad. La felicidad está en la palabra del Señor. El mismo objetivo, diferentes caminos. Pero con seguridad digo que el hombre solo no puede llegar a la felicidad. La sociedad actual en que vivimos, pensamos eso, ¿saben? Que la felicidad la encontramos en el éxito financiero, en los triunfos, y estudiar. Y no estoy diciendo que está mal, está muy bien que nosotros planeemos, que nosotros nos formemos, que nosotros nos eduquemos a nuestros hijos, porque eso también, ese entorno nos trae felicidad, ¿cierto? Sí, es cierto. Solo que si sacamos a Dios de la ecuación, todo se viene abajo. Me gusta decir, nosotros debemos hacer lo posible y Dios hace lo imposible. O sea que nosotros debemos planear, debemos ser ordenados, debemos hacer esas cosas. Eso es posible para hacerlo para nosotros, pero cuando viene algo imposible, ahí está la mano de Dios. Amén. Siempre confiando en Él.
Y mire que ese pensamiento de que la felicidad se encuentra nada más en el éxito financiero, en el éxito de tener y tener, debemos tener cuidado con eso, porque hasta en la iglesia se infiltra. Tenemos ejemplos de iglesia, ¿verdad? Pero digo eso porque he notado que muchas veces utilizamos un versículo para tratar de poner el éxito, nada más el éxito de ganar por encima. Y un versículo muy popular, ¿sabes? El versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una gran verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mire, lo que sucede es que lo he escuchado cuando lo usan para cuando van para ganar algo, para tener éxito en algo. Pero si nosotros vemos el contexto de ese versículo, cuando Pablo dice: he aprendido a estar saciado como a tener hambre. El versículo que está antes de ese, del que dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo que está exactamente antes, Pablo me está hablando de otra cosa. Pablo me está hablando de: he aprendido a estar saciado como a tener hambre. He aprendido a vivir en dificultad, en escasez, como a vivir en la abundancia. Entonces es cuando agrega: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo vemos así, vemos el contexto de ese versículo. No está hablando nada más de éxito, de voy a ir ahí, voy a ganar, voy a hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es cierto, pero el contexto de este versículo es resistir la prueba. Amén. Y estar contento cuando tengo abundancia, pero cuando no tengo, Cristo es quien me va a fortalecer. ¿Sí ven que es diferente? Pero yo lo he escuchado cuando sacan este versículo del contexto y lo utilizan nada más para el éxito en el mundo. Los cristianos, lo he escuchado hacer, no, lo he escuchado decirlo así. Y digo, hasta ese gusanito se infiltra en la iglesia de que el éxito nada más es tener cosas físicas. Nosotros sabemos que el éxito está en tener paz y armonía y adorar a Dios. Tener una familia, que a nuestros hijos les vaya bien, poder proveerles, tener salud y tener armonía en la familia y tener esa relación estrecha con mi Señor, esa es la felicidad. Realmente esa es la felicidad. Y esos son los planes que tiene el Señor para con nosotros. El Señor dice en su palabra, Mateo 11, 28, 30, lo leímos, creo que fue la enseñanza pasada, y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 a 30, dice nuevamente, repito: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que cantamos, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice: ven a mí, pecador, ven al dulce Jesús. El dulce Jesús. Si hemos tenido problemas con nuestros padres, si tuvimos padres que nos abandonaron, que no nos guiaron bien, que no nos dieron el amor que nosotros requeríamos, el Señor está diciendo: ven a mí y yo te voy a dar ese amor que no te pudieron dar tus padres terrenales. Dice el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe que esa es la felicidad? Por eso el salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces dormir confiado. O sea, una persona que vive en paz, una persona que vive en amor, una persona que le va bien. No está hablando que va a tener muchas cosas, porque eso no nos va a satisfacer. Alguien dirá: pero ayuda, sí ayuda, pero al final
necesitamos esa conexión espiritual con nuestro Señor. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo, este texto, Mateo 11 del 28 al 30, básicamente nos está hablando dónde podemos encontrar la felicidad del ser humano. El ser humano no encuentra la felicidad en las posesiones. Y fíjense que si leemos entre líneas este texto, encontramos que el Señor no nos está diciendo nada más, vamos a encontrar felicidad espiritual, vamos a encontrar en el Señor integral, felicidad integral, física y espiritual. Dice, tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí ven? La Biblia misma me está diciendo que quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Deseamos salud, ¿verdad? Así como prospera tu alma. Ese versículo también me está diciendo que el Señor quiere nuestra felicidad integral. O sea, que sí tengamos las cosas que necesitamos y que sí tengamos salud, pero que también prospere mi alma. O sea, mi relación con el Señor prospere. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba hablando? Él estaba hablando en esa época, pero nos habla a nosotros también, que dice, no te afanes. No te afanes. Entonces Él comienza a hablar de que no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. ¿Se acuerdan? Eso se encuentra en el libro de Mateo 6, del 25 al 33. Pero el 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y de qué cosas está hablando el Señor ahí en ese texto? De lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber, de lo que vamos a vestir. O sea, de las cosas físicas. Pero Él dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, en el texto que estábamos leyendo, donde el Señor dice, sed manso, aprende de mí, y entonces hallaréis paz para vuestras almas, nos está hablando de una paz integral, nos está hablando de una paz donde vamos a tener las cosas que necesitamos, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a tener paz, van a estar descansadas. El Señor nos invita a perdonar. Hay cosas que nos quite más la tranquilidad y el sueño que la falta de perdón. Oye, nos amarga la vida, ¿sabes? Por eso el Señor Jesús dice que incluso amemos a nuestros enemigos. ¿Es difícil amar a nuestros enemigos? Por supuesto que sí. Es muy difícil. ¿Es difícil amarnos a veces entre nosotros mismos? Por supuesto que sí. Por eso estamos aquí, buscando a ese proveedor del amor, porque si es por mí solo, yo no amaría a nadie. ¿Cierto? Entonces el Señor nos dice, perdona a tus enemigos. ¿Por qué no lo dice? Miren, todas estas cosas, de veras que todas estas cosas, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a Dios o nos conviene a nosotros? Si nosotros analizamos eso, razonamos, porque la Biblia también se razona, se cree, pero se razona. Si nosotros razonamos y decimos, Dios, todas estas cosas que están escritas en este libro, no las hizo para amargarnos la vida, ni porque a Él le conviene. Si a la hora de la verdad Él dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, eso somos de Él, ¿cierto? Esto está escrito para su bienestar y para mi bienestar. Qué lindo sería el mundo si por lo menos siguiéramos todas las personas los consejos que dice el Señor en su palabra. Entonces, de los que ya conocemos del Señor, el propósito
la felicidad, pero sabemos que la felicidad la encontramos en el Señor, ¿cierto? Los que ya conocemos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmarnos en Él, si nos hemos apartado, reconciliarnos con Él, y Él es un Padre amoroso que nos recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? Los que no conocen del Señor, el Señor les dice: ven a mí, ven a Él, ven al Señor y aquí encontraréis paz para vuestras almas. Por eso me encanta ese himno que cantamos, y me toca mi fibra, por lo que ya le comenté, pero la letra dice una gran verdad. Ven a Él y hallaréis paz para tu alma, hallaréis la salvación, hallaréis el descanso que tanto buscamos en esta época de la humanidad, porque no descansamos, no tenemos paz, no tenemos sosiego, andamos corriendo de un lado para otro, y el Señor dice: estate quieto, aprende, estate quieto, aprende, escucha, que yo soy Jehová tu Dios, que yo soy el Señor tu Dios. Le voy a pedir al grupo que pase adelante y mantengamos en esta semana esto en mente. La felicidad, el descanso y la paz, todo eso integrado, lo encontramos en el Señor. Amén. Si usted le conoce, afírmese en Él. Él es su proveedor, su sustentador, su sanador. Dígalo, reafírmelo esta semana. Y si usted no le conoce, vengan al Señor, entreguen su vida, derrámense delante de Él y hallaréis paz que tanto necesitamos, ese descanso que usted y yo anhelamos. Amén. Dios les bendiga. Sepultó
glorioso día. Amén. Que el Señor nos rescató. Yo soy rescatado por el Señor. Somos rescatados por el Señor. ¿Puedes tú decir lo mismo que nos estás viendo por las redes sociales? El Señor te rescató. El sacrificio en la cruz fue para ti también. Y tú puedes tomarlo, ese sacrificio. Para ti también es la salvación. Él te llama y te dice que vengas a Cristo Jesús. Y como decíamos en la enseñanza, entonces hallaréis paz y descanso. En medio de la tormenta te dará descanso. Cuando hay abundancia, también te gozarás en su abundancia y en su provisión. Padre Santo, gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por amor a cada uno de nosotros. Y te entregaste a sí mismo y te derramaste y tu sangre, Señor, nos compró. Oh Santo de Israel, en estos momentos, Señor, yo oro por las personas que no conocen del Señor, que no te conocen, Dios, que tú toques sus corazones, que ellos puedan sentir tu presencia y puedan aceptarte como su Señor, como su Salvador, que eres tú, Señor. Gracias, Dios, porque la muerte venciste y nos rescataste. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que ya somos rescatados por ti, para que podamos compartir de esa gran bendición, de esa gran salvación a las personas que no te conocen. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.